Buenas tardes, compañeros, profesora. Les voy a hablar del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los derechos de los imputados en cuanto a seguridad jurídica. El contenido del artículo 20 se divide en tres aspectos. En el apartado A encontramos de los principios generales, en el apartado B de los derechos de toda persona imputada y en el apartado C de los derechos de la víctima o del ofendido. De los derechos de los imputados en sus 9 fracciones del apartado B, así como en el Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales son regulados por los principios y derechos en el procedimiento penal acusatorios tales como el principio de publicidad, contradicción, continuidad, concentración y mediación, el principio de igualdad ante la ley, el principio de igualdad entre las partes, el de juicio previo, el principio del debido proceso y el principio de presunción de inocencia. En el marco normativo encontramos los principios, quién es el imputado, los derechos del imputado y la problemática social que nos atiende. Los principios que encontramos son el de publicidad. Significa que las audiencias serán públicas, pudiendo acceder no solo las partes, sino también el público en general, siempre y cuando no se actualice una excepción establecida en la ley. El principio de continuidad, por su parte, nos establece que las audiencias deben llevarse a cabo de forma continua, sucesiva y secuencial, esto es, uniformidad en el debate. El principio de concentración nos establece que las audiencias deberán desarrollarse preferentemente en un mismo día o bien en días consecutivos hasta llegar a la conclusión del proceso, y así evitando una innecesaria dispersión temporal en su inicio y su conclusión. El principio de mediación nos establece que las audiencias deben desarrollarse en presencia del juez y de las partes, y el principio de contradicción, que se refiere a la posibilidad que tienen las partes para conocer, controvertir y confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos en su contra. ¿Quién es el imputado? En su artículo 112 del Código Nacional de Procedimientos Penales encontramos que se denominará genéricamente al imputado a quien sea señalado por el Ministerio Público como posible autor o partícipe de un hecho que la ley señale como delito. Además, se denominará acusado a la persona contra quien se ha formulado acusación y sentenciado a aquel sobre quien ha recaído una sentencia, aunque no haya sido declarada firme. Si bien el apartado B habla genéricamente de los derechos del imputado, debemos mencionar que es una denominación común a todas las que se puede recibir el probable sujeto activo del delito durante la secuela procesal, ya sea indiciado, procesado, acusado, inculpado, etc. Los derechos del imputado. Sobre la presunción de inocencia. En su artículo 20, apartado B, en la fracción primera, nos dice de los derechos del imputado, a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por un juez de la causa. Y en relación encontramos en el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en que establece en su fracción primera el derecho del imputado a ser considerado y tratado como inocente hasta que se demuestre su responsabilidad. Esta presunción de inocencia del imputado consiste en que se respete el debido proceso y que se le reconozca su libertad y que el Estado pueda privarlo de su libertad únicamente cuando existan suficientes elementos incriminatorios seguido de un proceso penal que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento, sus garantías de audiencia y los principios rectores del proceso penal acusatorio y oral. Toda vez que el artículo 15 en su párrafo segundo dispone que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirle en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales. Luigi Ferrajoli nos comenta sobre la presunción de inocencia. Si es verdad que los derechos de los ciudadanos están amenazados no solo por los delitos, sino también por las penas arbitrarias, la presunción de inocencia no solo es una garantía de libertad y de verdad, sino también una garantía de seguridad o, si se quiere, de una defensa social. De esta seguridad específica ofrecida por el Estado de Derecho y que se expresa en la confianza de los ciudadanos en la justicia y de esa específica defensa que se ofrece a estos frente al arbitrio punitivo. La presunción de inocencia es un principio universal
es decir, que su validez es común a todos los pueblos, ya que es inherente a la naturaleza humana. Es considerada en el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se estipula que toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público, en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. De igual manera, lo menciona la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 8 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU en su artículo 14. Pasamos al segundo derecho: a prestar declaración o guardar silencio. En su fracción segunda de los derechos del imputado nos dice que tiene derecho a declarar o guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal toda incomunicación, intimidación y tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio. Encontramos en relación al artículo en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el artículo 113, donde el imputado tendrá los siguientes derechos. En su fracción tercera nos dice que tiene derecho a declarar o guardar silencio en el entendido de que su silencio no podrá ser utilizado en su perjuicio. En el artículo 114 de la declaración del imputado, el imputado tendrá derecho a declarar durante cualquier etapa del procedimiento. En este caso podrá hacerlo ante el Ministerio Público o ante el órgano jurisdiccional, con pleno respeto a los derechos que le amparan en presencia de su defensor. Y en caso de que el imputado manifieste a la policía su deseo de declarar sobre los hechos que se investigan, ésta deberá comunicar dicha situación al Ministerio Público para que se reciban sus manifestaciones con las formalidades previstas en el Código. El derecho del imputado a declarar o guardar silencio no debe ser utilizado nunca en su perjuicio, ya sea desde el momento de su detención. Con esto buscamos evitar la tortura y la violencia ejercida al imputado, ya que muchas veces, como conocemos, las confesiones se pueden obtener de esta manera, siendo una violación a sus garantías. El siguiente derecho es a ser informado de los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. En su fracción tercera encontramos el derecho a que se le informe tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y los datos del acusador, y la ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado, que presta ayuda eficaz para la investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia organizada. En relación encontramos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 113, de los derechos del imputado en su fracción quinta, a que se le informe tanto en el momento de su detención como en comparecencia ante el Ministerio Público o el juez de control, los hechos que se le imputan, los derechos que lo asisten y así como en su caso el motivo de la privación de su libertad y el servidor público que la ordenó, exhibiéndosele según corresponda la orden emitida en su contra. Esto nos atiende a su derecho de que se le haga saber porque ha sido detenido, y si esto no ha sido informado por el policía en su detención, podrá ser subsanado por el juez de control en su caso. Es muy importante para conseguir el debido proceso. Entonces no se trata únicamente que le den una hoja de derechos para que la ley le afirme, como se practicaba en el sistema inquisitivo, y no se cercioraban de la manera en que tendría que ser informado el imputado de manera transparente, donde él haya entendido realmente cuáles son sus derechos. Y esto es exigible a todas las autoridades, ya que deriva de la esencia misma del Estado de Derecho bajo una óptica garantista. El siguiente derecho es la recepción de testigos y pruebas. En su fracción cuarta nos dice que se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite en los términos que señale la ley. Encontramos en relación en el Código Nacional de Procedimientos Penales el artículo 6, que establece el principio de contradicción, en donde las partes podrán conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte, salvo lo previsto en el Código.
así como en el artículo 113 de los derechos del imputado en su fracción novena, que establece a que se les reciban los medios pertinentes de prueba que ofrezca, concediéndosele el tiempo necesario para tal efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las partes cuyo testimonio solicite y que no pueda presentar directamente en términos de lo establecido en el Código. Al respecto, existen dos tipos de testigos: los directos, que son aquellos que constan los hechos por sí mismos, y los indirectos, aquellos cuyo conocimiento de los hechos proviene de terceros u otros medios, ya sean judiciales o extrajudiciales. Y en cualquier caso, los testigos no deben de tener un interés particular. En conclusión, todas las pruebas ofrecidas por el imputado deberán ser desahogadas dentro del procedimiento penal, y de no ser así, constituyen una violación de los derechos humanos, y puede tener como consecuencia la reposición del proceso penal, violación al debido proceso. Este es otro de los problemas en el proceso penal acusatorio del México, ya que es la forma en la que está establecida la valoración de las pruebas. Se atiende al principio de contradicción y concentración al establecer que para los efectos de la sentencia solo se consideran como prueba aquellos que hayan sido desahogados en la audiencia de juicio, con las excepciones que marca la ley y los requisitos para admitir la prueba anticipada. Ese en su artículo 20, inciso A, en la fracción tercera de la Constitución, ya que en realidad y ante la duración prolongada de los procesos penales en México, cuando ya se llega al momento de la audiencia de juicio, es bastante difícil y, si no imposible, para el fiscal reunir a todos los testigos, a la víctima y demás pruebas, y más si estos ya tuvieron la experiencia de estar en audiencias, ya que son tardadas y tensas. Tardadas pues en ocasiones duran más de 24 horas, y tensas ante las instrucciones de no salir de la sala, de no ingerir alimentos, de no comunicarse entre testigos, y más lo costoso que resulta juntar el mismo día y el mismo lugar a los testigos peritos, a las víctimas, etc. Y ante esta situación el fiscal no tiene una sentencia condenatoria, donde se refleja la impunidad en el perjuicio de la persona ofendida. El siguiente derecho es a ser juzgado en la audiencia pública. En la fracción quinta encontramos que será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad solo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas y testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo. En delincuencia organizada, las actuaciones realizadas de la fase de la investigación podrán tener valor probatorio cuando no puedan ser reproducidas en juicio o exista riesgo para testigos o víctimas. Lo anterior sin perjuicio del derecho del inculpado de objetarlas o impugnarlas y aportar pruebas en su contra. Los artículos que encontramos relacionados con el Código Nacional de Procedimientos Penales son el artículo 5, en su principio de publicidad, que nos dice que las audiencias serán públicas con el fin de que ellas no excedan solo las partes que intervienen en el procedimiento, sino también el público en general. El artículo 64 de las excepciones al principio de la publicidad, que el debate será público, pero el órgano jurisdiccional podrá resolver excepcionalmente aún de oficio cuando se desarrolle total o parcialmente ante puerta cerrada. En los casos de que pueda afectar la integridad de alguna de las partes o de alguna persona citada para participar en él, cuando la seguridad publicada o la seguridad nacional puedan verse gravemente afectadas, cuando peligre un secreto oficial, particular, comercial o industrial, cuya revelación sea punible, cuando el órgano jurisdiccional estime conveniente, cuando se afecte el interés superior del niño y la niña en los términos de lo establecido por los tratados de las leyes, cuando esté previsto en el código o en otra ley, y la resolución que decrete alguna de estas excepciones será fundada y motivada constando en el registro de la audiencia. El siguiente derecho es a acceder a los datos del proceso. En su fracción sexta nos dice que le serán facilitados todos los datos que él solicite para su defensa y que consten en el proceso. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante el juez podrán consultar dichos registros con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrá mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo casos excepcionales.
Esto para salvaguardar el éxito de la investigación siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa. Encontramos en relación al Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 113, en los derechos del imputado, el imputado tendrá los siguientes derechos. Fracción octava, a tener acceso a él y su defensa a los registros de la investigación, así como obtener copia gratuita de los mismos, en términos del artículo 217 del Código. Encontramos que el derecho del imputado y el defensor a que se le faciliten los datos que soliciten para su defensa y que consten en el proceso, así como obtener acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Antes de su primera comparecencia ante el juez podrán consultar dichos registros con la oportunidad debida para preparar la defensa. Los datos que nos señala la Constitución son datos de prueba que se encuentran en los registros de la investigación, que por su parte el artículo 261 nos define que son datos de prueba como la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional que se advierte idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Encontramos que el registro de la investigación se distingue en tres tipos de documentos. El de personas, que sería el informe policial, el de personas que se refieren a documentos, el informe pericial, y los documentos que comprueben hechos, ya sean videos, acciones que serían las fotos, situaciones fácticas, los registros. El siguiente derecho es a ser juzgado dentro de un plazo razonable. En el mismo artículo 20, en su apartado B, la fracción séptima, nos dice que será juzgado antes de 4 meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de 2 años de prisión y antes de 1 año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite un plazo mayor para su defensa. En relación encontramos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 113, de los derechos del imputado, en su fracción décima. A ser juzgado en audiencia por un tribunal de enjuiciamiento antes de 4 meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no excede de 2 años de prisión y antes de 1 año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa. Esta fracción se relaciona con lo dispuesto en el artículo 17 en su párrafo segundo, que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirle en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo las resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Estas normas contemplan el derecho fundamental del imputado a ser juzgado por un tribunal sin demora o dilaciones indebidas. La finalidad de este derecho consiste en impedir que los acusados permanezcan un largo tiempo bajo acusación y asegurar que ésta se decida prontamente. Este derecho se encuentra vinculado en lo que establece el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el cual dispone que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente. Ahora bien, si se sujeta a prisión preventiva oficiosa o justificada, el imputado o detenido en flagrancia o caso urgente, esto se refiere a que durante la duración del proceso, desde el auto de inicio dictado por el juez de control y que termine con la sentencia ejecutoriada, el cual tiene un máximo de duración de 2 años, conforme al artículo 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como de acuerdo con lo dispuesto en la fracción novena del inciso B del artículo 20 de la Constitución, la cual encuentra en franca contradicción con la diversa fracción séptima del mismo artículo, donde nos señala 1 año máximo como duración del proceso, lo que trae un conflicto constitucional. El siguiente derecho es el derecho de defensa. En su fracción octava nos dice que tendrá derecho a una defensa adecuada por un abogado, el cual podrá elegir libremente, incluso desde el momento de su detención, si no quisiera o no pudiera nombrar uno. Después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público y también tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá la obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera. En relación encontramos en el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 113 de los derechos del imputado. En su fracción onceava nos dice a tener una defensa adecuada por parte de un licenciado en Derecho o un abogado titulado, con cédula profesional, el cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención, y a falta de este por ser defensor público que se le corresponda
así como a reunirse o entrevistarse con él en estricta confidencialidad. De las obligaciones del defensor, en su artículo 117 del mismo código, son obligaciones del defensor, fracción quinta, comunicarse directa y personalmente con el imputado, cuando lo estime conveniente, siempre y cuando esto no altere el desarrollo normal de las audiencias. En su artículo 121, de la garantía de la defensa técnica, siempre que el órgano jurisdiccional advierta que exista una manifiesta y sistemática incapacidad técnica del defensor, prevendrá al imputado para que designe a otro. Si se tratará de un defensor privado, el imputado contará con 3 días para designar un nuevo defensor. Si prevenido el imputado no se designa a otro, un defensor público será asignado para colaborar en su defensa. Si se trata de un defensor público, con independencia de la responsabilidad en que incurriere, se dará vista al superior jerárquico para los efectos de sustitución. En ambos casos se otorgará un término que no exceda de 10 días para que se desarrolle una defensa adecuada a partir del acto que suscitó el cambio. Este derecho protege al imputado para no quedar en estado de indefensión en cualquier etapa del proceso judicial o del procedimiento administrativo sancionatorio, ya que es un derecho a ser oído y a formular sus pruebas y testigos de descargo a lo largo de todas las etapas del proceso. Este derecho de defensa es irrenunciable. La defensa técnica tiene que ser obligatoria. El derecho de defensa es visto como un derecho fundamental, ya que es el núcleo del debido proceso. Los derechos humanos garantizan que el derecho a ser oído y el derecho a guardar silencio es así como dar su propia versión de los hechos en ejercicio pleno de su derecho de defensa, lo cual les da legitimidad y da validez a los procesos penales en todas las etapas. El siguiente artículo, a la no prolongación indebida de la prisión preventiva. En su artículo 20, el apartado B en la fracción novena nos dice que en ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquier otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo. La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivará el proceso y en ningún caso será superior a 2 años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. En toda pena de prisión que imponga una sentencia se computará el tiempo de la detención. En relación encontramos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 113, fracción 17ª, a obtener su libertad en el caso de que haya sido detenido cuando no se ordene la prisión preventiva u otra medida cautelar restrictiva de su libertad. Al respecto encontré una jurisprudencia que nos dice que el responsable del indiciado, ya sea Ministerio Público o juez de control, lo deje en libertad cuando, transcurrido el plazo de 72 horas, o en su caso de 144 más 3, no haya recibido copia autorizada del auto de formal prisión que justifique su detención, donde busca generar certeza jurídica en el acusado en cuanto a que, vencido dicho plazo, sin que se justifique su detención, la autoridad carcelaria debe dejarlo en libertad, pues ésta desconoce la razón legal que respalde la privación de la libertad del gobernado. La fracción novena es inaplicable y se contradice con lo establecido por el artículo 17 de la Constitución, que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales, ya que su servicio será gratuito. La prisión preventiva, al ser una medida de coerción personal, está fundada en la necesidad de evitar los peligros o riesgos procesales de destrucción u ocultación de pruebas, o bien que el procesado evada la acción de la justicia, ya que si dichos riesgos desaparecieran, el oficio de instancia de parte deberá revocarse la prisión preventiva y no podrá mantenerse por factores ajenos a los peligros procesales.